Nyanan se casó con el hombre que más amaba, sin imaginar que ese amor lo haría pedazos. Yansheng lo culpa por arruinar su vida, mientras el amante de su esposo mueve los hilos desde las sombras. Pero cuando el pasado y la verdad empiezan a salir a la luz, el papel de víctima y verdugo se invierte de la forma más cruel. El castaño recuerda cuando era acechado por compañeros de clases, quienes no dejaban de hacer escarnio de su sufrimiento. Que Yansheng lo rescatara fue un gesto que atesoraría para siempre. Años habían pasado desde aquello, y muchas cosas habían cambiado. El pelinegro ahora era tan frío y distante con él. La situación había empeorado cuando se casaron, porque vivir bajo el mismo techo se había convertido en un infierno. Cuando Nyanan lo despierta de su siesta, causa la ira del más alto, quien no solo lo golpea, sino que también lo acusa de arruinar su vida al alejarlo de quien amaba. Tras esa discusión, el mayordomo Shu trata de curar sus heridas, pero el más bajo huye a su habitación para llorar en silencio, maldiciendo su mala suerte de amar a alguien como Yansheng. Si bien el día de su boda el pelinegro siguió con el protocolo, en la fiesta posterior humilló al más bajo frente a todos los invitados, dejándole claro cuánto lo detestaba. Nyanan se siente agotado de tanta rudeza y rumores que han existido sobre ellos durante estos últimos 3 años desde que se casaron. Yansheng parece preocupado por sus heridas. Ello emociona al más bajo. Pronto, el pelinegro le explica que solo no quiere dar explicaciones a su madre sobre su vida privada ni de sus discusiones. El empresario recibe una llamada en donde le informan que habían localizado a su amado Shen Luan y que este había indicado que la última persona con quien habló antes de huir fue con el castaño. Escuchar esa información hace que el desprecio que Yansheng le tiene a su esposo aumente exponencialmente. Yansheng lo enfrenta duramente buscando sacarle su confesión de que obligó a su amado Luan a abandonarlo. Por más que el castaño intente explicarle que nada de ello es cierto, el más alto no le cree y opta por irse. Desde aquella discusión no ha sabido nada de su esposo. El mayordomo Shu le avisa que iría a dejarle un encargo al pelinegro a su oficina. Nyanan aprovecha la oportunidad para ir a conversar con el más alto, arreglar las cosas y darle su obsequio de aniversario. Lo que no se esperaba es encontrar a Yansheng y Luan juntos. La pareja de amantes lo humillan con palabras hirientes, haciéndolo sentir más miserable. Al ver al más alto regresar a casa esa noche, emocionado, el castaño le da el regalo que le tenía preparado desde hace mucho, mientras que el empresario fríamente le entrega un acuerdo de divorcio. El pelinegro le exige firmar los papeles, orden que el más bajo se niega a cumplir. Ello solo enfurece al empresario, que lo culpa de arruinar su futuro con Luan. Ante la renuente negativa del castaño a firmar, el más alto le advierte, así como arremete física y verbalmente contra el contrario, recordándole que es un simple obstáculo contractual. A pesar de la presión, Nyanan le muestra su rotunda negación a ceder su derecho como su esposo y la influencia que tiene en la empresa familiar, lo que hace que Yansheng, enfurecido, lo termine golpeando brutalmente hasta dejarlo inconsciente. Lu Yun llega para ver el estado de su yerno. Al ver que este estaba fuera de riesgo, va directo a donde su hijo y de una sola bofetada le deja en claro su mal actuar. El más bajo intenta apaciguar la discusión. Lu Yun le deja claro que jamás aceptará a Luan. Cuando intentaba revelarle las intenciones del pelirrojo a su hijo, es interrumpida por Nyanan, quien le pide hablar a solas. La mayor indica que el pelirrojo la había chantajeado meses antes de volver y deseaba revelarle esa verdad al más alto. El castaño insiste en dejar todo como está, con la esperanza de que Yansheng vea la verdad por sí mismo. La pelimarrón le advierte a su hijo tratar mejor a su yerno. El empresario encuentra al pelirrojo en su oficina. Yansheng se siente culpable de haber causado tanto sufrimiento en su amado, por lo que le promete que tan pronto se divorcie, se casará con este. Luan celebra internamente que su plan de apoderarse del consorcio de Gu está funcionando. El mayordomo Shu llora al ver las heridas de su jefe. El más bajo lo consuela. El subordinado culpa a Luan de manipular a su joven maestro, por lo que le pide al castaño que tenga paciencia, ya que cree fielmente que éste conocerá pronto la verdadera naturaleza de su amante y lo dejará. El más bajo sabe que jamás pasará, porque nunca podrá ganarse el corazón de Yansheng. Para despejarse, toma un paseo a solas. Allí reflexiona sobre sus decisiones respecto al pelinegro. Recuerda cuando el más alto lo salvó del acoso de sus compañeros. Este lo había reconfortado y ayudado sin conocerlo.
La luz del sol perturba su vista, por lo que pierde el equilibrio. Inesperadamente, un joven rubio lo termina ayudando. Aquel joven era Tang Shuo, un amigo de la secundaria. No tardan en empezar una amena conversación. El rubio se muestra atento a cada detalle del más bajo, por lo que al notar un anillo en el dedo de este, intenta obtener más información sobre la situación amorosa del contrario. Al principio, Nyanan se muestra evasivo de contar sobre su matrimonio, por lo que finge que todo marcha bien, mentira que es notada por el Ojiazul. Antes de despedirse, intercambian números telefónicos y Shuo le entrega su tarjeta de presentación, mostrándose dispuesto a ayudarlo en lo que necesite. A solas, el Ojiazul celebra que por fin pudo encontrar a su interés romántico de la secundaria después de tanto. El mayordomo Shu le advierte del peligro que corre si Yansheng descubre su comunicación con el rubio. Resignado, Nyanan deja la tarjeta a un lado y deja en manos de su subordinado que haga lo correcto, porque sabe que nunca tendrá ojos para nadie más que el ingrato de su esposo. Al ser dado de alta, el único que va a recibirlo es el mayordomo Shu. Decidió olvidar su tristeza yendo de compras, solo que no esperó encontrarse a su esposo y al amante de este saliendo de una boutique. La escena le rompe el corazón, por lo que huye, sin percatarse de que el pelirrojo había notado su presencia. Luan lo encuentra llorando, no duda en burlarse y recordarle que no tiene oportunidad para ganarle. Nyanan lo confronta, exponiendo la verdadera razón por la que había vuelto: apropiarse de los negocios de los Gu para dárselo a su avaricioso tío. El pelirrojo le advierte con manipular a Yansheng y hacerle daño. El más bajo le demuestra que no le dejará salirse con la suya. En casa, el castaño analiza lo que pasará a futuro después de semejante discusión con su rival. Un mensaje, que pronto se vuelve una llamada, interrumpe sus pensamientos. Era Shuo, quien lo estaba invitando al concierto de su intérprete favorita. Nyanan decide no seguir pensando en el ingrato de su esposo, por lo que acepta la invitación. Mientras espera la llegada del más bajo, Shuo recuerda con nostalgia su enamoramiento por este. Una vez se encuentran, entran al teatro juntos. La pianista empieza el recital tocando una pieza que emociona al castaño, ya que le trae recuerdos dolorosos con Yansheng. El Ojiazul descubre al girar su vista que el pelinegro y su amante también habían asistido al mismo espectáculo. Para evitar problemas, se inventa una excusa para irse antes de que el más bajo los vea. Su plan sale mal porque Nyanan se tropieza y los termina viendo de todas formas. Fuera del teatro discuten. El rubio le explica que nada lo hizo adrede, a lo que el más bajo, para olvidar lo ocurrido, le recuerda su invitación a cenar. Ambos deciden seguir con su plan inicial. El restaurante musical El Graznido resulta ser muy cómodo y apacible. Shuo y el más bajo aclaran malentendidos, a la par que disfrutan de la cena. Cuando hablaban de sus sentimientos, son interrumpidos por la aparición de Yansheng y su amante, quien a pesar de las explicaciones de su esposo, no solo lo insulta, sino que también lo llama infiel. Nyanan se molesta al ver que el pelinegro no entiende de razones y trata mal a Shuo, por lo que no duda en enfrentar al más alto, recriminándole su doble moral. Luan interviene, a lo que el Ojiazul pone en su lugar a este, lo que ocasiona que el empresario quiera golpearlo. Nyanan defiende al rubio y finalmente decide irse con este, dejando a Yansheng frustrado y furioso esperando una explicación. El pelinegro fumaba para despejar su mente. De pronto llega Luan, quien se disculpa por haber sugerido el restaurante y arruinar su cita. El más alto culpa de todo a su aún esposo y a Shuo. El pelirrojo, haciéndose la víctima, logra convencerlo de que deje los rencores para que puedan ser felices. Luan sonríe porque sabe que tiene la situación en la palma de su mano. Ante el ambiente tenso entre ellos, Nyanan decide regresar por su cuenta caminando hasta su casa. El rubio sabe que nunca podrá ganarle a su rival Yansheng, pero se niega a rendirse. Realmente quiere luchar por el amor del castaño. A Lu Yun le llegan fotos de su hijo y su amante. Le pide a su vicepresidente que se encargue del consorcio mientras ella viaja. Zhou Yanfeng se compromete a cumplir lo encomendado, mientras que en su mente ya piensa en darle una reprimenda a su mejor amigo ante su mal comportamiento. El pelimorado no solo le advierte del viaje de su jefa, sino que también le recuerda que debe dejar de provocar a esta con su nuevo amorío, porque jamás aceptará a Luan dentro de la familia. Yansheng corta la llamada molesto por la reprimenda y contacta al más bajo para avisarle que debe tener todo listo porque juntos irían a la vieja mansión de los Gu.
El pelinegro se la pasa criticando al nuevo corte de Nyanan. Él le explica que lo usa para tapar la cicatriz que le hizo. Ello enfurece al contrario, que le advierte con darle una paliza si no sabe comportarse. Frente a sus familiares, Yang Shen actúa como un esposo ejemplar. Si bien el castaño le sigue el juego, sufre en silencio al saber que todas esas atenciones son solo una fachada por apariencias. Yang Shen se muestra caballeroso y gentil, cambio que deja confundido al más bajo. Son interrumpidos por los Gu y el señor Wen, quienes reprenden al más alto por descuidar a su esposo. El castaño lo excusa aduciendo que solo ha perdido peso y que no hay problemas entre ellos. Una vez están a solas, el pelinegro lo felicita por seguirle el juego. El más bajo le cuenta las malas intenciones de Luan. Esto solo enfurece al empresario que lo termina insultando. El saber que nunca será considerado alguien digno para su esposo hace que Nyanan se sienta afligido, por lo que va al baño. Su padre lo sigue para conversar, le pregunta sobre su matrimonio y si aún iba a terapia, ya que le preocupaba que su hijo continúe atado a alguien que no valora ni ama. Entre lágrimas, el castaño admite que jamás será correspondido. Se pregunta qué sucedería si desapareciera de la vida del contrario. Yang Shen acusa a los Wen, padre e hijo, de reunirse en secreto para conspirar en contra de su familia. El más bajo opta por ignorarlo porque sabe que de nada sirve darle explicaciones. Al quedarse dormido, Nyanan se apoya involuntariamente en el contrario. El pelinegro lo sostiene no por el consejo de su madre, sino porque sabe del trauma que éste tenía desde la secundaria. Al ver que su esposo despertaba, decide soltarlo y finge indiferencia para evitar dar aclaraciones. El castaño decide alejarse, ya que lo mejor es cada uno estar por su lado. Nyanan descubre que en su cuenta de música, muchos oyentes disfrutan de sus composiciones, gesto que no solo lo emociona hasta las lágrimas, sino que también le levanta los ánimos después de un día tan malo. Al responder mensajes de sus oyentes, la pregunta sobre cuándo volverá lo deja pensando. Ya que le dio hambre, baja a la cocina, allí se cruza con Yang Shen, quien termina accediendo a que le prepare un café porque el mayordomo Shu estaba durmiendo a esas horas. Al ver al empresario desvelándose, Nyanan le aconseja irse a descansar luego de cenar, pero este malinterpreta su preocupación, recordándole que no son nada y que están a punto de divorciarse. Para relajarse después de semejante discusión, el más alto pone una de las composiciones del castaño, sintiéndose mejor al instante. Nyanan esperaba a su esposo para desayunar juntos, solo que este rechaza la invitación porque prefiere ir a donde Luan. Dicho desplante solo entristece aún más al castaño, ya que una vez le queda claro que jamás podrá ganarse el corazón del más alto. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Esperanza Solorzano, Marcus Peralta, Jonathan Badon, Kerfe Ramos, Jacqueline Cubillos, Francel Jiménez, Esmeralda Cocom, Ángel Hernández, Catalina Cádiz, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Evelyn Orozco, Ricardo Cortés, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Ana Patricia, Diani Ruiz, Elda Díaz, Lío, Taihusim, John Yuomi, Jack y Perú, Job Aviles, Ariela Cruz, Fragón, Anta Victoria, Wendy Fierro, Juanca, Coco 09, Alexandra, Benja 2012, Juliana Torres, Bonnie 13, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez,